o aún hay algo más que puede dar. Padre, tú mereces todo. Todo lo que puedo hacer mereces. Te pido que me enseñes a darlo. Yo creo dar lo mejor, pero enséñame a darlo todo. Si hay algo que no estoy dando, házmelo saber. Convénceme. No quiero retenerte nada, Señor. Quiero darte todo, Señor. Tú lo mereces. En esta hora, Señor, te he ofrecido alabanza, danza y alegría. Pero sé que aún hay algo más que te puedo dar. Y es la obediencia total a tu voluntad. Sacrificio de mi corazón, de renunciar a yo mismo ser el constructor de mi vida y a construir de acuerdo a tus planes. Esta vida debe ser vivida para ti. Y hoy te pido, Señor, que me hagas saber lo que me falta darte. Señor, te pido que esta reunión está consagrada para honrarte a ti. Queremos oírte, queremos seguir los mandamientos de tu corazón, porque queremos verte en esta generación revelarte. Y que todos tengamos una historia personal y una experiencia real con tu vida, con tu presencia. Que haya un conocimiento revelado que marque para siempre nuestro corazón. Hoy te pido que tu mano haga contacto con nosotros. Que tu mano se revele y podamos hacer contacto con tu mano. Todo lo que tú tienes, Señor, lo que tienes para nosotros, impártelo. Yo quiero darte lo que tú me pidas, porque el pacto es contigo. Te doy gracias. Te agradezco por todo lo que me has dado, todo lo que ya he recibido, todas las oraciones respondidas con sí, con no, en las que sigo esperando. Gracias porque no fallas. Tu voluntad es certera, es eficaz. Así que soy expectante en lo que tu voluntad diga. Porque un sí me bendice, pero un no tuyo me protege. Y así quiero vivir con tu bendición y con tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toma tu lugar. En este mes de febrero fui guiado a hablar acerca de la palabra principal de la constancia. En aquella primera reunión hablamos con Daniel de las decisiones constantes, que era constancia, permanecer en ellas. Hemos hablado de la constancia en la oración, que hablamos que es que alguien
decide tomar responsabilidad sobre esas personas o situaciones y no soltarlos hasta que Dios responda. Que no dejamos oraciones huérfanas, abandonadas, sino que oraciones paternizadas con el amor de Dios. Tomamos la responsabilidad hasta que Dios nos responda. Y es el amor el secreto de una oración constante. Por eso dijimos que podíamos ser llenos del amor de Dios todos los días, según Romanos capítulo 5, verso 5. Todos los días podemos ser llenos y debemos ser llenos del amor de Dios para no abandonar la oración personal por alguien o por cosas. Y hoy, que es la última reunión de febrero, vamos a hablar de la constancia en la fe. Ser constantes en la fe. El justo vive por la fe. Vivir es una constancia todo el tiempo. Es vivir por la fe. Lo que sea debe ser provocado, traído por la fe. A veces tenemos la equivocada interpretación de que la fe solo se usa para problemas grandes o problemas imposibles, pero lo demás yo lo puedo resolver. Y la Biblia jamás me habla que la fe es para cosas difíciles y que las fáciles me encargue yo. Me dice que la fe es para todo. No, la fe se usa para lo fácil y para lo difícil, para lo grande y para lo pequeño, porque el justo vive por la fe. Y en la vida tenemos momentos fáciles, momentos difíciles, momentos grandes, momentos pequeños, y en todos ellos la fe debe estar presente. Romanos capítulo 10, verso 17 es donde se nos enseña la constancia de la fe. Romanos 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo decimos juntos, 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí aparece la constancia cuando dice por el oír y el oír. Ahí se revela la constancia de la fe. No solamente habla de cómo la fe nace en alguien, sino de la constancia. O sea que a mí no me alcanza con solamente oír la palabra de Dios una vez. A mí la fe la necesito en mi vida para ser vivida, pero ella en mí se va creando, gestando, originando por la constancia de oír la palabra de Dios. El oír implica atención. El oír implica disposición. Por lo tanto, la fe no viene a mí para emocionarme. La fe viene a mí para impulsarme a hacer algo. La fe no es pasiva. La fe es activa. La fe no es débil. La fe es poderosa en obras. La fe no es errante. La fe es eficaz. La fe es el motor para poder mostrar a un mundo incrédulo el Dios vivo que tenemos. Y para decirlo más profundamente, la fe es el punto de contacto de Dios y el hombre. La fe abre mi corazón a lo que Dios quiere hacer. Cuando no muestro fe, soy una puerta cerrada a lo que Dios quiere hacer. Soy como una estatua de yeso que tengo forma humana, pero no tengo una vida que haga algo. Pero cuando tengo fe, puedo ser como ese barro de donde Dios creó al hombre. Paso a ser de algo material a ser alguien que tiene una vida potencial para mostrar algo.
Por eso el Señor, cuando le habla a las iglesias, a una le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La Biblia siempre me ha enseñado que nunca se trató de solamente ser llamado de una manera, sino que me enseñó de mostrar aquello que digo ser llamado. Siempre me mostró una complacencia del corazón de Dios cuando mira a Dios, a la persona que hace de acuerdo a lo que fue llamado y a lo que es, que actúa de acuerdo a lo que Dios está esperando que hagan. Dios se ha complacido y se complace en el que hace, no solo en el que dice llamarse de una manera. Cada vez que Dios ha encontrado que un grupo de personas se jactó del nombre que llevaban y no hacían las obras de ese nombre que llevaban, Dios los trató de rebeldes. Dios los llamó rebeldes. Pero cada vez que Dios encontró un grupo de personas que hacían las obras coherentemente al nombre que llevaban, Dios los llamó pueblo mío. Dios los llamó herederos míos. Dios los llamó hijos míos. Y la fe es lo que a mí me hace ser coherente con el nombre que llevo. La fe me hace que yo no sea un monumento a la fe, sino que yo sea un movimiento de fe. Porque un monumento es una representación de alguien que se llama de tal manera, pero las generaciones presentes no pueden disfrutar de lo que alguien dice que esa persona hizo. Cuando yo veo el monumento de San Martín, monumento de Belgrano, de Sarmiento, héroes de nuestra nación, a mí me cuentan y me enseñan a respetarlos porque ellos hicieron cosas, libertaron países, crearon bandera, trabajaron en la educación argentina. Pero mi generación, hoy presente, no puede disfrutar de sus obras. No puedo tener un San Martín que me los libere, no puedo tener un Belgrano que se mueva en esos movimientos patrios y no puedo tener un Sarmiento que se movilice en el sistema educativo. Pero el monumento me dice que ellos lo hicieron en su época, pero mi época carece de las obras de esos hombres. Entonces hay gente que cuando no vive por la fe, ellos solamente quieren vivir por un nombre, entonces son monumentos, son gente que ellos dicen haber hecho cosas, pero su generación hoy no disfrutan de las cosas que ellos dicen que pueden hacer. Y prefieren volverse monumentos heroicos y no ser los mártires del hoy. Porque el mártir de hoy es alguien que una generación está viendo las obras que el día que ellos mueran, alguien va a recordar. Pero la generación de hoy los está viendo y disfrutando de las obras de fe que están haciendo. Yo no quiero ser un monumento de fe, de alguien que me pare y diga: yo hace años sanaba en el nombre de Jesús, yo hace años predicaba, hace años discipulaba, y los que me están viendo me digan: ¿y por qué no lo haces hoy? Y yo me excuse con excusas tontas. Yo no quiero ser un hombre que hable del pasado, quiero ser un hombre que hable siempre presente y siempre tenga sus ojos en un futuro a construir. No quiero ser un hombre que se queda en el pasado. No quiero ser un hombre que vive de las cosas de antes. Yo quiero ser un hombre que vive en el hoy. Y la fe es lo que te permite no quedarte siendo un monumento. Y te permite volverte un movimiento de la fe. Alguien que sigue haciendo obras de esa fe. Y que hoy hay una generación que se puede inspirar. Hay una generación
que puede experimentar que Dios está vivo y sigue haciendo obras poderosas. Hay una generación que se puede encontrar con ese Dios. Pero si no tengo la fe, no soy constante en la fe, si malinterpreto la fe, no tiene sentido nada de lo que diga, por más que me llame, como me llame, o me identifique, como me identifique. Si no hay obras del nombre que digo llevar como hijo de Dios, entonces no hay coherencia con el nombre que tengo. No soy coherente. La gente se convence no porque digas que te llamás de tal manera, se convence cuando te ve en acción. Que a alguien le digas cómo te llamás les puede generar interés o hasta cierta esperanza. Pero cuando ven que careces de las obras, de lo que deberías hacer, del nombre que llevas, se decepcionan de vos. Y automáticamente pasás a la lista que ellos tienen de los charlatanes, aquellos que hablan pero no hacen nada. Te pueden catalogar como un cuentacuentos, como un charlatán, como un mentiroso, como un estafador, como un hipócrita. Y lejos de enojarte tendrías que aceptar esas definiciones cuando no tenés obras que demuestran el nombre que llevas. Por eso Dios en la Biblia, en los registros históricos de la Biblia, al grupo de gente que solo se agarró del nombre, de ser descendiente de fulano, de ser descendiente de una tribu, de ser descendiente de un patriarca, y que Dios no le vio las obras de fe que esos hombres hicieron, Dios los trató de rebeldes. Pero cuando Dios encontró grupo de personas coherentes con el nombre que ellos llevaban, Dios los llamó pueblo, los llamó descendientes, los llamó herederos y los llamó hijos. Les dio las victorias más inusuales que un grupo de gente pudiera contar. Un grupo de gente que puede decir que su Dios, porque ellos eran coherentes con las obras, los hizo ganar una guerra solo cantando. Un hombre puede decir que porque fue coherente al nombre que Dios le dio de libertador, puede decir que con un palo abrió un mar. Y otros son tan incoherentes que con el mismo nombre tienen que decir que el pueblo más débil los venció y los hizo correr. Alguien se confunde y dice, pero si es el mismo pueblo, es el mismo nombre, ¿por qué con un grupo sí y con otro grupo no? La respuesta es sencilla. Unos sí por fe y los otros no por incredulidad. La incredulidad no solamente es no creer, como lo definen así, básicamente. La incredulidad es que no querés depender de la voluntad de alguien más. Incrédulo significa sin credo. Un credo es una convicción que vos tenés. Está diciendo alguien que no tiene convicción en lo que esa persona está ofreciendo. No tiene convicción en lo que esa persona está proponiendo hacer. No tiene convicción en lo que esa persona desea manifestar. Y le está diciendo, no te doy mi apoyo. Y eso es incredulidad. Porque lo que vos proponés a mí no me atrae.
lo que vos querés hacer, no me llama la atención lo que vos querés planear, la verdad no me atrae para participar. Entonces es incrédulo, yo no participo de esta convicción, no estoy convencido de hacer esto. Entonces un incrédulo para Dios es una persona que a Dios le dice: no te voy a apoyar en esto, no voy a hacer esto que estás proponiendo, no soy participante de esta misión que estás proponiendo porque simplemente no estoy convencido de lo que estás proponiendo. ¿Y en qué sí estás convencido? No, yo estoy convencido en lo que yo quiero hacer. En lo que yo quiero hacer. En cómo yo lo quiero hacer. En la forma en que... Entonces ese es un incrédulo para Dios. Colocan su fe en sus propias maneras y no en lo que Dios quiere hacer. Porque su fe nace para ellos en la constancia de sus propios deseos. Pero la fe de Dios nace solo en la constancia del corazón de lo que Dios quiere hacer. Pues cuando la gente anda ahí con crisis de fe, te dicen, con tiempos de duda, con tiempos de incredulidad, son gente que básicamente han dejado y han alejado su participación en lo que Dios quiere hacer. Y son gente que vos ves que han retomado sus vidas a hacerlo a su propia manera y como ellos quieren. Por eso volvió a ellos ese carácter que un día derribaron: el orgullo, la terquedad, la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, la independencia de Dios. Porque simplemente no se dejan convencer de lo que Dios propone, porque tienen intereses diferentes. Y lo tremendo es que dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque reconoce que son los hijos de Dios, los herederos de Dios, los que tienen la potestad que Dios les dio de liberarla de la corrupción. Pero hay gente que quiere seguir llamándose hijo de Dios, pero no hacer las obras que ese nombre demanda. Por eso Dios se enoja y los trata de rebeldes, porque quieren usar el nombre de la fama de Dios y construir su voluntad. Y eso a Dios les recuerda a un individuo que expulsó con la cuarta parte de ángeles que hicieron lo mismo, llamado Lucifer. Él les recuerda a ese ser que quiso utilizar lo que Dios les dio para crear su propio imperio. Y hay gente que está actuando así en estos tiempos. Por eso Romanos 17 me dice: la fe es, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ser constantes. Yo te estoy oyendo, y mientras te estoy oyendo, Señor, estoy siendo convencido de participar en eso. Estoy siendo convencido de ser alguien que colabora con eso. Estoy siendo convencido en alguien que va a militar en esa misión hasta obtener lo que vos querés que se obtenga. Estoy siendo convencido, y soy convencido porque te estoy prestando atención. Y mientras te estoy prestando atención, Señor, voy dejando de lado mi egoísmo y me voy involucrando con tu corazón. Y por eso hay una fe poderosa y sobrenatural, que es la tuya, que se imparte a mi corazón y me da ganas, seguridad, certeza que si hago lo que me pedís, va a pasar eso. Pero el que no le presta atención a Dios, claramente no permite que el Espíritu lo convenza. Por eso, aunque la fe es conocida como una acción, su secreto es la dependencia. Lo digo otra vez: aunque la fe es conocida como una acción, su secreto es la dependencia. Y el propio texto que acabamos de leer lo revela. Dice la fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está diciendo la fe, que es una acción, depende de oír a Dios. Cuando la fe entendés que es dependiente de la voluntad de Dios, es entonces donde vos ves que se mueven a hacer algo para Dios.
Cuando vos te preguntás por qué hay gente que no lo ves hacer lo que debieran hacer, no lo ves que perdonan, no lo ves que piden perdón cuando fallan, no los ves que se arrepienten cuando están en pecado, no lo ves que traen sus finanzas al Señor, no confían en Dios en las finanzas, no lo ves que oran, no lo ves que ayunan para cambiar su carácter, no lo ves que comparten de Cristo a nadie, o cuando ven a alguien no se animan y no hacen las cosas que deberían hacer. Vos te preguntás el por qué, cuál es la razón que no tienen esa acción, ese impulso, y es que no tienen dependencia en lo que Dios quiere hacer. No dependen de lo que Dios propuso en su palabra. No dependen de lo que Dios está queriendo que se haga. No militan en lo que Dios está proponiendo que se haga. Por eso no les nace hacer. Cuando hay gente que escucha que dice no me nace, ¿qué te van a hacer si no tenés dependencia en aquel que sí te harían hacer eso? El apóstol Pablo dice, el querer, que tengamos nosotros el querer como el hacer. Después está la gente que siempre te dice que quiere y nunca lo ves hacer nada. Ambos, su falla es en la dependencia de la palabra. Aleluya. Si a mí me dice que el origen de la fe se crea por la dependencia de oír la palabra, ¿qué me hace pensar a mí que la acción de la fe no necesita dependencia también? Ahí es donde la gente erra y dice, yo hago lo que siento. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque lo siento. Equivocado. ¿Por qué vas a hacer lo siguiente? ¿Por qué estás proponiendo lo que estás proponiendo? Porque lo siento. No, la fe no es sentir. La fe no siente. La fe es una acción que nace de una dependencia y que nace de la dependencia de lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo una renguera en el creyente hoy en día y es que pasan por alto la dependencia de la fe. Entonces vos los escuchás, como te digo, que sienten, que quieren, que les gustaría, y eso, lejos de ser una fe genuina, se vuelven impulsos almáticos que prometen mucho. Porque la verdad hay gente que vos la escuchás y vos, wow, qué tremendo lo que sentís hacer. Que prometen mucho lo que proponen ellos hacer, que dicen que sienten y que quieren. Pero a la hora de la hora, del resultado eterno que va a dejar eso, no deja nada. Porque no es una fe real, es un impulso almático. Que es más, lo van a hacer una vez y se van a autocomplacer ellos, porque fue un deseo de ellos, nacido de su corazón egoísta y hasta a veces competitivo contra otro hermano, o competitivo contra otro ministro, o competitivo contra otro ministerio. Y una vez hecho, se autocomplacen y ya se le va el ánimo, ya no tienen más ganas. Pues son impulsos almáticos, momentáneos, lejísimos de ser una fe genuina. Porque la fe genuina, el impulso de la fe genuina, la acción de la fe genuina es la dependencia a la palabra del Señor, oyéndola constantemente. Así le dijo Dios y le dio el primer secreto a Josué de cómo prosperaría su misión de ser el conquistador. Él fue el discípulo de un liberador, pero ahora él iba a ser el liderazgo de un conquistador, y le dijo la forma, el secreto es constantemente medita en el libro de esta ley. Cuando dice de día y de noche, está revelando ahí la constancia. Día y noche medita en este libro de la ley. Medita de día y de noche. Constancia, 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 para que te llenes de lo que necesitas. Porque yo te mando que seas valiente, que te esfuerces. Yo te mando esfuerzo y valentía. La única manera en que la vas a encontrar en tu espíritu es la constancia de meditar. Luego Pablo, años en el futuro, lo dice: la fe es por el oír
y el oír por el mensaje o por la palabra de Dios. Está revelando básicamente lo mismo que a Josué. La constancia de oír, de meditar en la palabra, te da la fe necesaria para hacer las obras de Dios. Y luego tengo un apóstol Pablo que le añade más. Y como quien dice, pone más picante la cosa cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si alguno andaba buscando encontrar fe de alguna otra manera, Pablo ahí directamente lo detonó a esa persona. Alguien quizás engañado por el diablo o por su religiosidad en el corazón estaba diciendo, bueno, buscando una alternativa a que la fe solo es por el oír constantemente la palabra de Dios. Dijo, bueno, quizá encuentro fe con mis deseos, con mis buenas acciones, con mis buenas motivaciones. Y de repente Pablo lo baja diciéndole, sin fe es imposible agradar a Dios. Y vos decís, Pablo tuvo como una especie de aclaración mientras escribía de la historia de los héroes de fe. Él venía hablando de los héroes de fe. Y en el medio, en el verso 6, aclara, sin fe es imposible agradar a Dios. Como diciendo, no estoy acá escribiéndole de monumentos históricos para que los aplaudan. Estoy usando lo que ellos hicieron para que ustedes se inspiren. Por eso les digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice el por qué. Porque el que le busca, dice, debe creer que le hay, como diciendo que existe y que además Él galardona a esa gente. Cuánto tanta gente renga, gente que solamente dice, no, hay que orar a Dios y que la recompensa... Hay gente que ora y dice, no, que Dios le dé la recompensa a otro. No, evangelizan y que otros se lleven la cosecha. Gente renga. No, el mandamiento es claro en la Escritura. El que siembra, cosecha. El que busca a Dios, Dios lo recompensa a él por buscar a Dios. Por eso Pablo se pone ahí en Hebreos severo, como aclarando. Diciendo, sin fe es imposible. No busques otra forma de agradar a Dios. No me vengas que Dios te va a agradar solamente porque fuiste temprano al culto, que eso es parte de tu responsabilidad. No es que Dios se va a agradar porque le sacaste la basura a tu mamá. No, esas son cosas, acciones que puedes hacer buenas. Dios se agrada por la fe. Y la fe solo se origina cuando uno es constante oyendo las propuestas de Dios en su palabra. Que Dios no me habla en la Biblia, a vos te está hablando. Por eso Dios permitió que se escriban verbos imperativos para que el que lea interprete que a Él se lo está diciendo. Diciendo, esto quiero que hagas, te estoy proponiendo algo. Te estoy proponiendo algo, vos vas a tener mi apoyo, te estoy proponiendo algo, te estoy proponiendo que un enfermo le ponga las manos para que se sane, te estoy proponiendo que prediques el evangelio, te estoy proponiendo salvarte cuando te arrepentís de tus pecados, te estoy proponiendo prosperarte cuando te apartás del mal, te estoy proponiendo. Y ahí cada vez que lees los textos Dios te está proponiendo. Está buscando que te asocies a lo que Él quiere hacer, en donde Dios te hace participante y ganador de esas cosas también. Ahora la pregunta es, primero, ¿por qué es importante ser constantes en la fe? Porque nuestro propósito en la cristiandad, ¿saben lo que es? Es producir ganancias al reino de Dios. Y la forma de producir ganancias al reino de Dios es a través de las obras de la fe. Por eso es importante la constancia en la fe. Segundo, ¿por qué las obras de fe son las que producen ganancias al reino de Dios? Porque son obras que nacen de la dependencia del corazón de Dios. Y la acción de fe permite lo siguiente, que Dios haga contacto con la persona o con la situación
para su gloria. Cuando uno hace el acto, la acción de fe, está permitiendo que la mano de Dios haga contacto con esa persona. Está permitiendo que hasta ese momento, que para ellos era un Dios invisible, se haga visible en el acto de fe y haga contacto con la persona o con la situación por la que se está teniendo la acción de fe. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿los que no hacen obras de fe es porque tienen miedo? ¿Qué cree usted con todo lo que estamos hablando? ¿Crees que los que no tienen obras de fe, no obran por la fe, ¿ustedes creen que lo hacen porque tienen miedo? ¿Cuántos son pro miedo? A ver, ¿cuántos dicen no lo hacen por tienen miedo? A ver, levante la mano. ¿Cuántos creen que no lo hacen por miedo? Levante la mano. Si dicen que sí. ¿Cuántos creen que no lo hacen porque tienen miedo de hacer obras de fe? A ver, 1, 2, 3. ¿Lo demás por qué no lo hacen? A ver. ¿Por qué no lo hacen ustedes? A ver. Porque tienen duda. ¿Y qué es eso? ¿Decir que la duda es miedo? Son incrédulos, ya expliqué que es incrédulo. ¿Vos creés que es por miedo? ¿Que es por otra cosa? Pues sí, ¿cuántos creen que lo hacen por miedo? Y no levantaron la mano, se quiere decir, no es por miedo, es por otra cosa. A ver, ¿cuál es la razón que ustedes piensan que no es miedo, es otra cosa por la que no tienen obra de fe? ¿Qué otra cosa del miedo podría ser? Inseguridad. ¿Eso es miedo? ¿Cómo? ¿Comulgar? Dudar. Y le pregunté lo mismo a ella, si la duda era el miedo. ¿Qué pensás, que la duda es miedo? Cuando dudas, vos decís tengo miedo, por eso dudo. No va, ¿no? ¿Y ahí? Inseguridad, ¿y pensás que la inseguridad es miedo? La inseguridad es miedo. Entonces, si es por inseguridad y la inseguridad es miedo, tenga que levantar la mano y decir sí, por miedo. Eso hay que estar atento a lo que uno pregunta. Si uno pregunta cuántos piensan que es por miedo y usted dice sí es por miedo, levante la mano. Pero después le pregunto y dicen sí es por miedo. ¿Y por qué no levanten la mano entonces? Yo le digo no es por miedo. No es porque tienen miedo. Es que no tienen dependencia a la voluntad de Dios. Por eso no hacen obras de fe. No es por miedo. Porque tendríamos que hablar entonces acá de que los que tienen obra de fe son más valientes que ellos. No. El que hace obra de fe muchas veces está temblando. De todo lo que ustedes dijeron, inseguridad, miedo, inexperiencia, primera vez, primerizo. Y está temblando, pero está dependiendo. Y igual lo hace. Porque si no, yo tendría que decirles que el que hizo algo por primera vez, lo hizo cuando fue valiente. Y ninguno en la fe hizo algo por primera vez y tenía la valentía que luego con el tiempo ganó. Todos temblábamos al ser primerizos y por primera vez estar haciendo algo. Y también teníamos miedo. Y también venían pensamientos de inseguridad. Pero la dependencia del corazón en lo que Dios quería que hagamos, nos hizo ponernos de pie y hacer eso. Así que te digo, el que no tiene obra de fe no es por miedo. Lo que tiene es que no depende de lo que Dios quiere hacer. Es lo que te dije anteriormente, no se convencen de participar de lo que Dios propone hacer. ¿Y eso es incredulidad?
No confían en la voluntad de Dios, pero sí en la de ellos. Y eso tiene una grave advertencia en las Escrituras. Eso te voy a leer otra cosa, pero Apocalipsis, cuando habla, una de las listas de los que no heredan el reino, dicen los cobardes. Creo que está en el Apocalipsis la lista, ¿verdad? Esa lista, porque hay otras listas en otras cartas. Los cobardes. ¿Sabes quiénes son los cobardes? Son los que a la hora de demostrar la lealtad prefieren salvar su propia vida. Y son los que nunca se ejercitaron en tener acciones dependientes de Dios. Siempre ellos dependieron en cómo iban a salir ellos. Hay gente que no hace lo que hace porque sabe que se van a exponer. No le gusta la exposición. Prefieren quedarse escondidos en lo que ellos quieren mostrar o aparentar. Entonces, si lo que se propone es que salgan de esa comodidad, no participan. Pero si lo que se propone los mantiene ahí escondidos, entonces sí. Porque el cobarde, cada vez que viene la hora en donde no te dan opción, tenés que mostrar de qué lado estás, siempre va a buscar salvarse a sí mismo. De ahí son los traidores, de ahí nacen los traidores, de ahí nacen los divisores, de ahí nacen los entregadores, de ahí nacen los que la Biblia habla que hará la gente con su familia. ¿Y saben por qué lo van a hacer? Por un poco de pan, un poco de verdura, un poco de carne, o una promesa de que nada les va a pasar. Va a entregar a la esposa, al esposo, y aún dice que padres a los hijos y hijos a padres. Pero esa cobardía, ¿de dónde nació? En que nunca se ejercitaron en depender de lo que Dios quería hacer. Entonces no saben lo que es jugársela. No saben lo que es poner el cuello sobre una espada enemiga por defender el honor del Rey, del Señor. Como siempre quisieron la comodidad, siempre quisieron la pasividad, siempre quisieron no pasar en realidad desapercibidos. No saben lo que es jugársela. Entonces, a la hora de la hora, que viene la hora sobre la iglesia de prueba, de persecución, son los cobardes que no se la juegan por el Señor. Y dice, no heredarán el reino de Dios. Por ahí nunca fornicaron, nunca adulteraron. Vamos a poner, nunca mintieron a nadie. Fueron honestos en todas las cosas, sus impuestos, sus finanzas. Congregaron, aplaudieron, cantaron, se cayeron, pero nunca se la jugaron. Y por cobardes no entran al reino de Dios. Pero mire la advertencia en Romanos 11, 19 al 22, dice, Pablo está advirtiendo a los gentiles que están injertados en la herencia de Israel, y lo llama Israel olivo original. Que a los gentiles olivo silvestre, quiere decir no el olivo original, no el olivo que produce los frutos. Dice que por fe, dice que injertaron a los gentiles en el olivo original, del que puede producir aceituna y puede producir aceite y participar de él. Y dice que a los que eran del olivo original, el Israel que no recibió a Jesús, dice que el Padre los cortó por incrédulos. Pero Pablo advierte a los gentiles que no se jacten de eso que el Padre hizo, porque dice que si así trató a los originales, también va a tratar a ustedes que los injertó. Y dice así el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, respeta.
Respeta lo que es participar de Dios y su reino. Respeta, venera, adora y agradece ser participante de su reino. Pero no te jactes, no te creas superior. ¿Por qué? Porque estás por fe, y el día que Dios nos vea fe, también como trató al natural, también te va a tratar a vos. Verso 21 dice, porque si Dios, ¿qué hizo? A ver, 1, 2, 3. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Verso 22. Mira pues dos cosas, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, los incrédulos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Quiénes? Los que creen. Pues de otra manera tú también serás cortado. Acá Pablo advierte por el Espíritu: perteneces y participás del reino de Dios, de sus promesas, de su cobertura, de su protección y de todo lo que ustedes saben de Dios solo por una cosa: por fe. El día en que te jactes, te ensoberbezcas y creas que solo es necesario llevar el nombre y no hacer obras, es el día que te va a pasar lo mismo que le pasó a ellos, incrédulos y ser cortados. Y otro más tome tu lugar. Muchos romantizan con la parábola del hijo pródigo, que siempre vas a tener el lugar en la mesa y la corona y el vestido esperándote. Muchos romantizan con eso. Y la gente con esas palabras almáticas, lisonjeras y salameras que no vienen de Dios, sino que vienen de un alma desordenada, creen que tienen todo el tiempo del mundo para volverse a sentar un día. Y como vienen con ese mensaje donde no les cuesta nada, no valoran nunca ni la mesa, ni el vestido, ni la corona que le proponen dar. Por eso se sientan con esa falta de respeto como niños malcriados que cuando están comiendo los padres tiran la comida, patean, hacen cosas indebidas en la mesa porque no saben el costo del alimento, ni de la mesa, ni de la ropa que tienen puesta, ni de nada. Por eso esos mensajes almáticos, salameros, hechiceros, de que siempre tu lugar en la mesa va a estar seguro y la corona y el vestido te esperan, son mensajes que hacen que la gente nunca valore el costo de arrepentirse de verdad y cambiar de vida. Por eso vienen, almáticamente lloran un rato, los vuelven a poner donde estaban, vuelven a pecar, cada vez peor, se vuelven a ir y vuelven a entrar. Y la gente cree que el reino de Dios es un abuso de entrar y salir cuando se le dé la gana. Acá Pablo es bien certero: si vos no te permaneces en la fe, perdés tu lugar. Yo no apoyo esos mensajes salameros porque no vienen de la Escritura. No romanticen con la parábola del hijo pródigo e interpreten esa parábola como Dios la mandó a hablar por Jesús. Jesús fue claro. No puso que el hijo pródigo volvió 70 veces 7 y 70 veces 7 hizo lo mismo. Pero hay algo, un detalle en esa parábola que pasan por alto y que nunca se enfocan todos en la ropa, en la corona, en el vestido, en el anillo, en la sandalia, en la comida. Se enfocan en esas cosas y no se enfocan en el detalle del por qué él tuvo acceso a volver. Dos cosas. Uno, volviendo en sí, reconoció su pecado. Eso es convicción de lo que hizo, lo hizo mal. Su arrepentimiento. Pero dos, la misericordia del Padre. Porque dice: y su Padre, viéndolo de lejos, movido a misericordia, lo recibió. Así que aunque él hubiera venido arrepentido, si el Padre no tenía misericordia, no había lugar para él, ni vestido, ni anillo, ni sandalia, ni comida.
Así que no romanticemos con una parábola mal interpretada. El lugar estará siempre y cuando haya un profundo arrepentimiento. Ni a vos ni a mí se nos promete un lugar exclusivo y que cuando yo quiera lo tomo. No. Yo voy a valorar solo cuando yo sepa el costo del arrepentimiento. Cuando yo sepa lo que saben las lágrimas. Cuando yo sepa lo que se sabe, lo que se siente tener la frente en el suelo. Lo que uno siente cuando sabe a quién le falló. Para valorar la mesa, valorar la corona, valorar el vestido y valorar la fiesta que me están haciendo. Por incredulidad fueron cortados, pero por la fe fuimos injertados para participar de su naturaleza. Por eso Pablo dijo, teme, no te ensoberbezcas, no te creas ahora, teme, respeta a Dios. Viendo eso, ve su bondad, disfrútala por fe, pero también ve su severidad, ve lo que Dios también hace con los incrédulos. Aquellos que le quitan a Dios esa fe y la ponen en ellos mismos. Por eso es clara la situación. La incredulidad no permite que la mano de Dios haga contacto con las personas, pero la fe sí lo hace. Por eso, para terminar, leamos Romanos 10, 18 al 21, que es la continuación de lo que leímos del 17 en Romanos 17. Pablo antes pregunta, ¿quién les hablará si no son enviados? ¿Y cómo creerán si no oyen el mensaje? Pero ahora Pablo da la respuesta a esas preguntas. En el verso 18 al 21 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiere decir, sí han oído. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día. ¿Cuántos días? Desde que sale el sol hasta que se pone, desde que está la noche hasta que se vuelve a ir. Todo el día que hizo Dios, extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor, quiere decir no coherente con el nombre que llevan. ¿Vieron que está en la Biblia, en este y muchos ejemplos que les dije, a los que se jactan de llevar solo un nombre y no hacer las obras de ese nombre? Dios los trata de rebeldes, ¿y qué? Y ahora que añade, contradictor, quiere decir incoherentes con el nombre que llevan. Mejor les fuera que ni se familiaricen con ese nombre y se llamen cualquier otro nombre, menos ese, porque son incoherentes, no hacen las obras que deberían hacer con ese nombre. Ese mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, con incoherencia, que Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, y no orás ni 5 minutos, Jehová es mi Dios, y no podés ayunar para cambiar ni tu mal humor, Jehová es mi Dios, y no podés ni siquiera traer un diezmo porque siempre estás viendo tus gastos, Jehová es mi Dios, y congregarte fielmente es un pesar, Jehová es mi Dios. No paso a hacerme orar, me duermo en la reunión, me aburro, pero Jehová es mi Dios. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este pueblo tuvo las manos de Dios dispuestas y nunca las discernió. Nunca se dio cuenta que las manos de Dios estaban extendidas. ¿Y saben en qué ellos
concluían por su incredulidad, por llevar un nombre y no hacer las obras, que Dios los había abandonado. Por eso tenían celos de otro donde Dios sí hacía cosas. Y ellos no vieron que la mano estaba extendida, pero Dios les pedía lo mismo que les pide a los otros: fe. Y entonces la conclusión de ellos: Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Mirá cómo está con el otro, mirá cómo le responde al otro, mirá los milagros que le hace al otro. Dios a mí no me escucha. Dice que Dios le extendió las manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor, alguien que no percibía lo que Dios quería hacer, porque no le prestaba atención. Finalmente, ¿vas a ser de los que por incredulidad esconden la mano de Dios, siendo rebelde y contradictor? ¿O por la fe vas a ser de los que revelan la mano de Dios a la gente, siendo alguien fiel y coherente con la voluntad de Dios? Todo eso depende de tu dependencia o independencia de Dios. La constancia en la fe no es lo que siento, no es lo que quiero. La fe genuina no nace en algo del yo mío, sino del yo soy del Señor. Pablo dijo así: y yo recibí del Señor. Lo que les voy a decir, Dios me lo dijo, el Señor me lo habló. Esto no me lo inventé yo. Yo conozco la ley, conozco la Pascua de Moisés, pero esto no lo entendí solo porque el Señor me habló. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y vino. Y empieza Pablo a decir: lo que recibí del Señor. Esto a mí no les hablo porque se me ocurre, porque lo interpreto, porque me quedó algo del fariseo, del estudiante de la ley. No, esto se los digo porque el Señor me lo dijo. Yo me río porque un tiempo se atacó tanto y se levantó un odio tan perseguidor a los que decían Dios me habló. Me acuerdo que en las redes siempre están los que hablan primero y los que se suman a todas las modas y empiezan a copiar lo mismo. Estaban los que, cuidado con los que dicen Dios me habló. Cuidado con los que dicen Dios me dijo. Tanto metido en eso en la cabeza que hoy hay gente que hasta tiene miedo de decir lo que Dios le dijo, para no ser tildado de fanático. Tanto. Satanás trabaja tanto en los principios que sabe que donde Dios puede hacer algo para que la gente tenga miedo de hacerlo. Tanto se atacó. Dios me dijo, con los que dicen Dios me dijo, con los que hablan Dios me dijo, tanto Dios te dice. La verdad que Dios dice al que le pone el oído. Porque el Espíritu Santo que nos dio el Señor habla, no es mudo. Toca, no es manco. Camina porque no es alguien paralítico. Siente porque no es alguien sin sentimientos. Revela porque lo conoce todo. Y cómo al caminar con alguien así, nunca voy a tener algo para decir que Él me dijo. O no voy a tener para hacer algo que Él me manda hacer. Pero tanto los envidiosos, celosos, monumentos históricos de la fe que ya dejaban de hacer obras, se ponen celosos porque ellos por su incredulidad ahora, porque ahora solamente quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no disciernen las manos del Señor extendidas. Por eso como Israel se ponen celosos diciendo: mirá los gentiles ahora, mirá aquellos que hablan el nombre de nuestro Dios y hacen milagros. Y nosotros, los celos nacen en alguien que no está haciendo nada por Dios. Por eso tienen celo de los demás. Porque ellos ya no están haciendo nada para Dios. Mi mente está tan ocupada en hacer cosas para el Señor, proyectos para Dios, que ni sé qué andan haciendo lo otro, la verdad. ¿Qué están predicando? ¿Qué están haciendo? No tengo ni idea.
Pero cuando uno quiere servir a Dios, no le alcanza el tiempo para ver lo que los demás hacen. Vas a ser de los celosos, de los que no disciernen la mano de Dios por incrédulo, porque vos querés hacer las cosas a tu manera, o vas a ser de los que dependen del Señor, de los que Dios propone, y llevar la mano de Dios abierta, hacer contacto con la gente. Las primeras veces vas a tener miedo, inseguridad y vas a temblar, pero tu dependencia hacia Dios va a ser más fuerte para hacerlo igual. Las primeras veces que oré por sanidad, parecí valiente para muchos, pero por dentro yo estaba rogando a Dios que por favor no me deje vergüenza y uno se sane. Porque el miedo y la inseguridad a lo desconocido es natural, hasta entendido por Dios. Lo que Dios no entiende es que no le creas, porque Él jamás te dio ninguna evidencia de que Él no es fiel. Entonces Dios no puede entender cuando alguien no le cree. Por eso la incredulidad para Dios es una falta de respeto a Él. Y vos y yo, que soy humano y tan cambiantes, creemos más en lo que pensamos nosotros y no creemos en Dios, que es inmutable y que jamás ha cambiado. Eso es la incoherencia. Por eso los que miran, te animo a que dejes la excusa. Uno, de decir hasta que yo no sea lo suficientemente valiente no voy a hacer nada. Nunca lo vas a hacer hasta que no lo hagas. Y dos, que dejes de querer hacer las cosas a tu manera y que aceptes las formas de Dios. Y vas a ver entonces al Dios real, no al histórico, al Dios que sigue sanando, salvando, liberando, revelándose, transformando vidas y mucho más. Por eso te animo ahí a que te propongas en tu corazón a dejar de ser inconstante en la fe y seas alguien constante, oyendo, prestando atención diariamente a lo que Dios te propone. Siempre lee lo que la Escritura dice como una propuesta de Dios. Dile al Espíritu Santo, hablarle, porque Él está ahí. Decirle, guíame en la Escritura lo que tengo que leer, atráeme. Voy a hojear la Escritura, pero atráeme, deténme en un capítulo, en un versículo, y yo lo voy a tomar como una propuesta tuya. Y como yo sé que jamás le has fallado a nadie, no eres infiel, eres totalmente fiel, voy a confiar y creer que lo que me estás proponiendo va a pasar en mi vida y va a pasar a través de mí. Si hay alguien del cual voy a dudar, es de mí mismo. Es de mi propia humanidad carnal, almática, pero alguien que voy a confiar 100% es en tu Espíritu Santo, que me lleva a superar los límites que yo creía tener y romper todo paradigma que yo pensaba que no iba a superar. Esa es la decisión que tomo, Señor, porque para verte en acción tengo que moverme dependiendo siempre de una instrucción. Si hay una instrucción tuya, va a haber una manifestación segura. Padre, perdónanos la incredulidad. Perdona todo acto egoísta de hacer las cosas a nuestras formas. Quiero hacerlas a tu manera, porque sin fe es imposible agradarte. Y tú mereces que confíe, porque jamás has fallado en nada, Señor. Jamás has dejado de cumplir lo que has propuesto y prometido. Hoy te pido que cambie mi manera de pensar. Que si de alguien voy a dudar sea de mi propia carne, no confiar en mi carne.
pero sí confiar en la guianza de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que te extiendas hacia los que ven, a los que tienen el corazón abierto, a los que dicen, yo estaba orando, estaba pidiendo, estaba pensando, tenía mis dudas, mis preguntas, pero en esta enseñanza el Señor me ha dado entendimiento. Oro que esa gente, el Espíritu Santo los llenes de fe. Que con ese corazón abierto y dispuesto, Señor, tócalos ahí donde están, llénalos de fe. Oh, reciban un aliento fresco, una fuerza en su interior, una convicción de lo que hoy veían imposible, difícil. Aún de gente que ya se estaba conformando y amoldando a esas cosas. Hay una convicción en tu corazón que nace ahora de que podés conquistar esas promesas, de que puede cambiar esa situación por causa de la fe y el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.